Bueno, bienvenidos otra vez a una edición de El Multitrack. Eres la segunda invitada, Daniel. Gracias. Casualmente no sé por qué las damas son las que han respondido más mis mensajes del podcast. Ok. O sea, anteriormente estuvo María Lina, una amiga. Después de ti viene otra amiga y tú, ¿qué respondiste? Pues las bandas que le he escrito. No, y una banda que viene que tiene una cantante. Entonces, ok. Extrañamente me ha pasado eso, pero es muy grato también. Porque también tengo muchas preguntas. Una vez tuve una oportunidad de manejar una banda que cantaba una amiga, canta muy bien, Mayrene, le mando un saludo. Y hay gente que cree que es más fácil que por ser mujer te da más oportunidades, y comprobé que es más difícil. ¿Es más difícil? ¿Por qué es más difícil? Porque a veces te consigues personas. Fíjate, me conseguía mujeres que eran las que daban las presentaciones y eso. Cuando mandaba la propuesta, mandaba 2 o 3 propuestas. Siempre dejaban esa a un lado, no sé por qué. Ok. Entonces chocaba como mucho con eso. Ajá. Claro, eso fue hace muchos años ya, mejor no digo cuántos años porque me delato. Está bien. Pero me pasaba eso ahí, sí, medio extraño. Hoy en día, claro, con todo lo que se ha dado, tal vez es un poco diferente, pero quiero que me cuentes tu experiencia, cómo empezaste, qué te hizo escoger la música como arte de expresión y todo eso. Cuéntame. Ok, ¿cómo empecé? Bueno, mi papá es músico. Ah, qué bueno. Entonces, desde muy temprana edad empecé a escuchar la música, la guitarra. Él es más guitarrista, canta muy bonito, pero creo que su instrumento favorito es la guitarra, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo de muy chiquita lo escuchaba y le decía, papá, yo quiero tocar la guitarra. Y me decía, no, porque estás muy chiquita. Y yo le decía, no, ándale, ¿no? Entonces también crecí con eso, viéndolo, escuchando escalas de blues, todo eso, y pues me relajaba, era tiempo de papá e hija, estar así con papá, escuchando su guitarrita. Igual mi mamá cantaba y de hecho se conocieron como en una, ¿cómo se llama? En una estudiantina. Ah, ok, fíjate. Entonces, mi mamá cantaba, mi papá también canta, toca la guitarra, y yo los escuchaba, entonces crecí sabiendo que eso era normal en casa. Uh-huh. Y yo dije, pues yo también quiero cantar, ¿no? Y ahí de chiquita cantando, no sé. Y después yo me acuerdo que hacía mis canciones, no sé si a ti te pasó que cuando eras niño cantabas o tocabas lo que fuera. No, bueno, ¿no es que nunca se me ha dado el cantar, ¿no? O sea, si quieres espantar al público, ponme a cantar a mí. Pero bueno, recuerdo muy pequeño por allá que cantaba, decía yo que cantaba canciones que de repente que sonaban en la radio, cosas así, pues. Pero no te podría dar como ciencia cierta que, o sea, es unos recuerdos muy vagos que tengo. A lo mejor mi familia sí te podría decir, no, sí cantaba esto, o pegaba 4 gritos, ¿no? Ándale, Pero no sé, o sea, de que. Y mi novia me dice, ay, que tú tienes voz para cantar, pero será para cantar el bingo. Pero no. Pero entonces tú, así fue como creciste, ¿no? Un hogar musical. Un hogar musical. Sí. Tenemos eso en común. Yo vengo de una familia de músicos. ¿En serio? Y ensayaban en la orquesta en mi casa y todo eso. Exacto, ¿no? Y es que qué bonito, ¿no? Empezar escuchando músicos que tú piensas que todas las familias en sus casas también ensayan, ¿no? Y tocan la guitarra y le preguntas a tu amiga, oye, ¿tu papá también le gusta tocar la guitarra? Cuando toca, ¿no? ¿Tú qué sientes? Y es como, no, mi papá no toca. No toca. No, hace otras cosas, no toca. Entonces me acuerdo que cuando tenía como 5 años, yo decía, pues voy a inventar canciones, porque mi papá hace canciones. Y yo decía, pues yo voy a inventar las mías. Entonces yo decía, pues ¿de qué? O sea, ¿de qué canto? Pues de lo que estoy haciendo. Entonces ahí veías una niña de 5 años estar cantando. ¿Quién sabe qué? No recuerdo mucho mis canciones, pero eran como del día a día, de lo que estaba haciendo en el momento. Perfecto. Y ya después, ya como que mi papá, no sé, pero le dije, ya, papá, enséñame a tocar la guitarra. Y yo tenía como 6 años. Y y me dice, a ver, bueno, tráete la guitarra. Y resulta que yo soy zurda. Entonces, tú sabes lo que es ser músico. Sí, claro. Si de por sí ser músico, aprender a tocar un instrumento es difícil, siendo zurdo es otro mundo. Y el mundo para los zurdos es bien difícil.
Desde ese punto de vista, desde el instrumento hasta la escuela, que... Todo. Bueno, no sé cómo le dicen acá, pero ya le decimos pupitre, el pupitre. Todos son derechos, entonces nuestros compañeros, me acuerdo que eran zurdos, se ponían así. Así, era como de raro, no me copies. pero también es como cool, ¿no? Ser el zurdo, porque es como diferente, todo lo haces distinto. Exactamente. Bueno, curiosamente, ahí sí mi papá dijo, híjole, no va a ser tan fácil como pensé enseñarte guitarra, ¿no? Entonces él tuvo que... No, pues es que antes no había YouTube o que te podías meter a un tutorial y a ver, ¿cómo le cambio las cuerdas a una guitarra para un zurdo, no? Entonces resulta que él intentó cambiar las cuerdas y tuvo que hacer del puentecito de la guitarra, tuvo que hacer más grandes las entradas para las cuerdas, claro, porque vienen por tamaños, tú lo sabes. Entonces lo tuvo que hacer más grande, tuvo que bajar el puente de un lado, o sea, tuvo que hacer malabares. Adaptarlo. No, bueno, es que no sé, no, a lo mejor eso fue la idea de la que a él se le ocurrió, pero como voltear el puente, ¿no? Ajá. No sé, es raro porque es como toda la configuración, por decirlo así, de tu guitarra, pues. Exactamente. Y de ahí depende mucho la afinación. Sí. Pero entonces aprendiste a lo derecho. ¿O aprendiste a lo zurdo? No, aprendí a lo zurdo porque me intentó enseñar al revés. Al revés. Ajá, y yo dije, no, es que no. Y yo lo volteaba y me decía, no. Entonces ya cuando vio que la regresaba, dijo, no, ya te enseño así. Yo conozco gente que toca al revés. Ajá. Es que es muy común, y sí. es súper raro como se ven los acordes, así como que... Tengo un amigo que él decía que él aprendió así porque estaba como en esta posición con su tío y era lo que él veía, entonces él agarraba la guitarra, en vez de voltearlo para acá, él agarraba así y era algo muy raro, entonces así era como veía los acordes. Exactamente, de espejo, ¿no? Ajá, de espejo. Ajá, de espejo. Entonces ella así aprendió y se ve súper raro, pero sí toca y toca muy bien. Ay, genial. Y creo que Jimi Hendrix tocaba así también, con las cuerdas al revés. También, exactamente. Sí, es algo muy curioso y de hecho al principio empecé como pues no era como que, les voy a cambiar las cuerdas, ¿no? Estaba así las guitarras. Ajá. Y yo veía los acordes porque los ponía en una hojita y con las cuerdas al revés, yo así tocando, le decía, bueno, ¿y cuál es cuál? Entonces llegaba un punto en el que me dolía la cabeza, claro. Porque, 6 años, claro, voltear los acordes, no le entendía hasta que un punto en el que me dice, a ver, otra vez. Y ya yo veía cómo lo tocaba. Y al revés, yo decía, pues este dedo lo pongo así y así. Y ya, ¿no? Ajá. Pero qué bueno. Ajá. Ajá. Entonces... Pero pues era la gran ventaja también de ser pequeña, ¿no? De que sí, a lo mejor te estresabas y no sabías que incluso que era el estrés. O sea, como que, sí... me hierve la cabeza, ¿no? Así como sí. Pero no te detuviste y aprendiste. Sí, exacto. Creo que mi mayor estrés fue la guitarra en ese momento. Ajá. ¿Y es el único instrumento que tocas? No. Aparte del ukulele. Toco el ukulele. Ese sí fue más sencillo. Yo vi un ukulele y dije, quiero ese instrumento y quiero aprenderlo a tocar. Y fui, me lo compré y en un día aprendí una canción, ¿no? Okay. Fue más sencillo porque ya sabía tocar guitarra. Claro. Ajá. Y después mi papá dijo, ¿por qué no te compro un piano? Y yo, ¿cómo crees, papá? ¿No? Ya cuando era adolescente. Y yo estaba como rejega a tocar piano. Ajá, exacto. Entonces, llegó el pianito, un Yamaha muy bonito, todavía lo tengo. Y me dice, pues toca, ¿no? Y mi papá bien orgulloso tomándome fotos, así de a ver, y sonríe. Y yo, ay, no, papá, como típica adolescente, de no, papá. Y me acuerdo que me relajé tanto con el instrumento que me quedé dormida. Ajá, y yo le dije a mi papá, oye, no, es que me aburre. Y me dice, no, es que te relaja. Te relaja, claro. Ajá, exacto. Y yo decía, no, me aburre, ¿no? Y ya lo dejé y después regresé al pianito porque también pues empecé a componer canciones. Okay. Ajá, entonces yo dije, no, pues sí, bueno, no sé, ¿tú tocas varios instrumentos? Sí, bueno, los charrasqueos que decimos nosotros en mi pueblo. Porque mi papá es pianista. ¿Ah, en serio? Sí, entonces... Claro, yo nací con eso de que mi papá es pianista y no es porque sea mi papá, pero es muy buen pianista. Wow. Y estudié en Berkeley, en Boston y todo eso, ¿no? Y es jazzista. Wow. Entonces, crecí como con eso de la música latina y el jazz. Ajá. Entonces, creo que escuchaba en la casa. Pues toda una historia muy larga, pues se trataría más bien como un podcast de mí, ¿no? Pero, sí, deberías hacerlo. Pero, entonces, un día él me enseñó cómo se armaban los acordes. Esto es así, esto así, el primera, tercera y quinta, ¿no? Lo básico. Sí. Y ya después, con otras cosas, me muestra la séptima y después lo demás por análisis, ¿no? Yo mismo, así como quedándole.
Wow. No toco que me pongas a tocar piano, pero armar acordes y armar las armonías me ha ayudado mucho para producir música. Wow. Y guitarra, ay, perdón. Sí. Es que sonó una alarma que tengo ahí en la mañana. Entonces, bueno, él me enseñó todo eso y fue donde lo aprendí. Entonces, con mi hermano es guitarrista. Y él se compró una guitarra acústica cuando niño, Harold tendría como 11, 12 años. Y somos hermanos por parte de papá, pero nos criamos como hermanos, pues normal. Sí, entonces, él vivía cerca de mi casa. Entonces yo casi todos los días cuando podía iba a su casa. Y aprendíamos, entonces siempre allá iban muchos amigos. Y me aprendí esta canción, entonces ahí iba a tocar la canción. Me aprendí esta otra canción, entonces así uno iba y aprendía a tocar guitarra, pues. Digo, no soy un serenatero ni nada, pero obviamente armo mis acordes y eso. Y el bajo, me pasó algo muy curioso, era de que cuando hacía mis producciones, de repente quería un bajo que no fuera el del teclado. Entonces me pasaba así como que le decía a alguien, mira, ¿será que me puedes grabar este bajo? Vamos a grabar. Bueno, sí. Entonces tardaba, de repente soy un poco desesperado, ¿no? Sí. Entonces, yo, cónchale, ¿cómo hago aquí con esto? Entonces, entre una cosa y otra, vendí esto, vendí lo otro y me compré un bajo, que es este bajo que está aquí al ladito. O sea, tú resolviste, tú dijiste, quiero esto. Entonces, dije, bueno, yo toco guitarra, sé como que la ubicación de las notas en el diapasón. Entonces, tengo que meterle a la técnica. Exacto. Entonces, la vida me ha dado la oportunidad de compartir con grandes bajistas y verlos tocar. Entonces ahí tú vas copiando como, este pana pone los dedos así, es así. Y de preguntarle a algunos, ¿no? Sí. Le pregunté a algunos amigos, a mi amigo Javier, a mi amigo Serven allá en Venezuela, que es un grande bajista. Entonces le decía, bueno, puedes hacer esto, toca aquí, tócalo allá. Pues, bueno, entonces por ahí me fui. Wow. Entonces dije, no, ya no necesito bajista para algunas cosas, a menos que sea algo muy especializado. Pero el bajo es un instrumento muy bonito. Sí. Y pues las melodías que puedes construir ahí con el acompañamiento, entonces me llama mucho la atención eso. Exactamente. ¿Cuál dirías que es tu instrumento preferido para tocar? Yo disfruto mucho la batería, fue con el que aprendí. Lo que no me gusta de la batería es cargar los equipos. Sí, ¿has visto los memes de que el cantante llega así bien tranqui y el baterista así con un buen de tambores, los platillos y todo? Hay otro que hace, uno que me da mucha risa, que hace Eddie Ascanio, se llama él. Hace unos reels que salen por ahí. Que, no, vente, toda la banda, vente al after, ¿no? Ahí mismo. Y ya todo el mundo se va y él cuando mira, todo el mundo se fue y ya tiene que recoger la batería. Eso me ha pasado. Sí, me imagino. Y si uno puede, así como que, si es de confianza el sitio, la puedes ir a buscar después. Exacto. Es lo único malo de la batería. Tengo la eléctrica que me ayuda un buen aquí para tocar así, para ensayar y eso. Pero aún así nunca nos salvamos de andar cargando peroles, le decimos nosotros, de andar cargando peroles. Sí, exacto. Pero la batería es un instrumento muy bonito, pues. Sí, como que, sí, fíjate que, bueno, te platicaba que estoy aprendiendo a tocar la batería. Sí, siempre la quise tocar, pero la cuestión de que soy zurda y no entendía el movimiento, ¿no? Porque se supone que resulta que bueno, en la primera clase de batería entendí que si yo empezaba con la izquierda, cuando quería pasar al otro tambor, a los toms, ya se cruzaban mis manos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué pasa esto? Al revés, entonces. Claro. Entonces, qué interesante. Hay quienes han creado como su técnica, ¿sabes? Porque fíjate que los libros de rudimentos, todos son para derechos, no hay para bateristas. O debe haber alguno. Pero yo no conozco alguno, pero alguno debe haber, que yo he pensado en eso porque no estoy descubriendo el agua tibia. Sí, exacto. Pero todos empiezan y obviamente te enseñan a ser de cierta forma ambidiestros, porque hay un libro que se llama, el nombre está en inglés, pero la traducción es como redoblante para principiantes, ¿no? For beginners, dice la cosa, ¿no? Para cuando estás comenzando. Entonces él trae unos ejercicios que empieza con R, que es la derecha, y después empieza otro ejercicio que empieza con L, en ese caso. Pero es para darte como cierta independencia en la mano a la hora de empezar, que no te cueste y que agarres forma y peso, y que
lo que toques con la derecha suena duro y con la izquierda suena bajito, no sé, o sea, que tus dos manos tengan el peso correcto. Y es un libro interesante, es como tamaño oficio así, un montón de ejercicios ahí. Wow. Fue como mi Biblia durante algunos años. ¡Ay, qué padre! Que me daba clase mi profesor Juan Carlos, que hoy en día es mi compadre. Y había unos ejercicios bien difíciles, porque claro, empiezas normal, ¿no? Con tus redondas, blancas, y ahí vas subiendo, entonces tresillos y un montón de cosas. Entonces tienes que aprenderte la lección y estudiarlo y todo eso. Sí. Pero yo no conozco uno así que diga, no, bueno, esta es batería para zurdos, que empiezas los repiques. Entonces, pero hay algunos casos, por lo menos yo toco en un tributo a Beatles, que Ringo es zurdo, pero toca lo derecho. Entonces hay feels que él hace que a mí me cuestan. ¿En serio? Porque él, me imagino que con su mentalidad de zurdo lo empieza de una manera y se le hace más fácil, pues. Sí. Entonces uno tiene como que, ¿qué es esto? Y es un baterista interesante, diría yo. Tal vez no es el mejor del mundo, pero ha influenciado a mucha gente y es interesante las cosas que hace. O sea, a mí me tocó así cuando agarré el tributo, bueno, que Beatles, que puede ser difícil. Pues sí, pues sí es bastante, ¿no? Sí es bastante difícil. Sí. Es de estudiar realmente. Si vas bueno, esto no es imposible, pero es de ponerme a estudiar y aprenderte las canciones. Exactamente. Aparte del fandom gigante que tiene Beatles, que es impresionante. Sí, y aparte fueron como mucha inspiración para muchos músicos, ¿no? Sí, hasta hoy en día. Y de hecho, haciendo eso, después me cambió mucho la mentalidad en el aspecto de la manera de escuchar la música y entender las composiciones que ya yo había escuchado anteriormente. Cuando las volví a reescuchar después de haber tocado Beatles, me di cuenta, no, esto es súper influencia Beatles, pero de aquí a la China. Pues. Exactamente. Ahorita que me estás comentando eso, no solo musicalmente influyeron mucho, sino también en el modo de hacer conciertos masivos. De hecho, fueron los primeros que tocaron así para mucha gente. No recuerdo, pero gracias a ellos fue que se crearon los equipos de audio para exacto. Aunque ellos decidieron una época no tocamos más porque les daba estrés, qué sé yo. Sí, es que sí, está pesado. Pero es muy raro que un músico no quiera tocar en vivo. ¿A ti te gusta tocar en vivo? Me encanta tocar en vivo con la gente. Sí, ¿verdad que disfruto. Sí? Es que es diferente. O sea, es algo, o sea, ensayar está bien, pero tocar en vivo es súper agradable. Sí. Y he tenido la dicha de tocar a un muy poco público hasta que yo haya contado, que sepa, 150,000 personas. ¿En serio? Qué bonito. Y cada uno tiene su encanto, pero los íntimos son como se disfrutan bastante. Sí, los íntimos, el que va público a verte. Bueno, hoy en día, en el mundo emergente, pasa mucho de que tu público son las otras bandas. Sí, también. Ajá, curioso. Ajá. Entonces, pero lo disfrutas. Pues yo creo que cada uno tiene su línea de aprendizaje y cada uno tiene su gusto, ¿no? Sí. Para eso. Exacto. Entonces yo no entiendo porque ellos, bueno, tal vez no lo entiendo porque no he llegado o no, ni llegaré, creo, no sé, ese es el nivel de popularidad de ellos, de que la gente se enloquecía. Tú no sabes. Exacto, pero mira, Michael Jackson siempre tocó en vivo y también era demasiado famoso. Sí, exacto. De hecho, estaba viendo apenas una entrevista que les estaban preguntando a los mexicanos en los 80s. No sé si has visto esos videos. No, he visto uno sí que ahora estaba viendo uno de los tacos que la gente de los tacos, que la gente se ve mayor de lo que es. Exacto. Entonces son por esas épocas que les preguntan ¿por qué influencia tiene Michael Jackson en la música mexicana, ¿no? Y muchos adultos decían, no, es que es lo peor del mundo, es que es una mala influencia. Y actualmente tú escuchas lo que hizo Michael Jackson, las composiciones, la armonía, todo lo que creó, era un músico virtuoso, ¿no? Claro. Entonces se me hace muy interesante cómo en esos tiempos la música moderna era lo peor del mundo. Sí. Y ahora ya lo vemos como clásicos de músicos que inspiran a otros, ¿no? Pero es algo que yo creo que siempre ha existido porque, bueno, Paganini era un tipo así visto diabólicamente. ¿En serio? Sí, que el tipo era así, ¿no? Y a él le encantaba supuestamente eso de que él lo compararan así como para que la gente le tuviese miedo. Y lo que pasa es que el tipo también, como él tenía una deformación en las manos, que le llamaban deformación, y era que sus dedos eran muy largos,
Cuando tocaba el violín podía hacer notas increíblemente, así como que no era fácil, pues. Exacto. Ajá. O sea, entonces, y lo que él tocaba. Y la gente creía que que tenía pacto con el diablo, entonces le encantaba eso. Ok. Y de una forma después le afectó. Le afectó Perdón. eso. No te preocupes, le afectó. Y incluso él cuando falleció no lo querían enterrar. Duró un tiempo el cuerpo insepulto porque decían que él era diabólico, satánico, no sé qué término usaban en esa época. Wow. Su mamá creo que su mamá o un familiar tuvo que enseñar algunas cartas y todo eso para eso. Pero yo creo que eso que con la gente que innova siempre le pasa eso. Sí, exacto. O sea, tienes mucho talento, practicas mucho, pero se lo adjudicamos a algo externo a ti, ¿no? O algo así como que, ¿cómo? Eres ¿cómo es eso? No, o sea, que ya está, esto es de lo último. Ajá, exacto. Y eso lo he escuchado yo desde niño, ¿sabes? De siempre así como que de los 90 tal cosa era malo, de la otra cosa tal cosa era malo siempre. Sí. Entonces, hay gente que es muy tradicionalista o cuadrado. Ándale, ajá. Yo trato como de no ser tanto así. Aunque uno siempre es como conservador para algunas cosas, pero entender cómo son los movimientos. Y creo que no podría ser cerrado por mi trabajo como productor. Sí. No. Ves de todos los géneros, me imagino, ¿no? Sí, y más en Latinoamérica. O sea, no estamos como en otro lado donde de repente es solo blues o solo rock o solo... Aquí hay de todo. De todo, sí. O sea, a menos si grabas una sola cosa, te mueres de hambre. Sí, exacto. ¿Te gusta o no te gusta? Claro. Es trabajo. Pero al final te das cuenta de que hay gente que de repente toca, ejemplo, norteño, pero también tienen influencia de lo que tú escuchaste también. Sí. Simplemente se van por ahí, por ese ritmo, porque ese le abrió las puertas y se sienten bien. Exacto. Entonces, ¿tú con qué música, cuando decidiste escuchar música, esta es la música que a mí me gusta, que empezaste a escuchar? Ay, qué interesante. Yo estaba preparada para ver qué escuchabas y pienso mucho en las influencias de los demás musicalmente hacia mí, pero lo que que dije, esto me gusta, que no lo había escuchado como de mamá o papá o hermanas, yo creo que es como bandas como Paramore. Ajá, sí. Ajá, como Red Hot Chili Peppers. Okay, ¿Quién más? Pierce the Veil, o sea, como un rock pop pesadón, medio fresita. Claro. Ajá, como, creo que eso. También ska, porque en mi casa no se escuchaba ska. Entonces me gustaba mucho como los ritmos. Yo decía que qué interesante el cómo componen sus canciones, el cómo parecen ser sencillas, pero ya cuando lo intentas sacar como músico dices, ay, esto no es sencillo, esto no es sencillo de cantar. Pero fíjate que el ska aquí en México tienen un fandom gigante y todavía se mantiene. Sí. Y tiene mucha... En estos días hablaba con un primo que me decía eso, él era, cuando nosotros éramos rockeros, era fan del ska. También siguió escuchando rock, pero a él le encanta el ska. Ajá. Entonces hablábamos de eso. Yo le digo, es que nosotros tenemos pocos en Venezuela. De repente va a salir alguien por ahí, no, claro que sí, el otro, pero realmente famosos, pues hay muy pocos. O sea, nuestra máxima expresión del ska en Venezuela es desorden público. Órale, o sea, dígalo quien diga, no, que es que existe, pues, Cebollas Ardientes, Palmeras Caníbales, pero tienes que ser como muy fan del ska para conocerlo. En cambio, desorden público lo conocen conocedores y no. Ajá. Y es una gran banda, suena súper bien. Wow. O sea, es una súper banda. Sí. Bueno, que podemos discutir que no han tenido tanta proyección, que sí, que no, bueno, pero lograron lo que han logrado y eso se aplaude, ¿no? Entonces, pero acá en México hay muchas bandas de ska. Sí, muchísimas. Entonces, mucha gente creció con eso. Sí. Incluso hay para elegir. No, a mí no me gusta esta, pero me gusta esta. Bueno, allá no pasa eso. Le gusta esta y esa es la que hay. ¿En serio? Sí, hay unas que otras, o sea, pero te digo, o sea, puede ser Mata Rica. Bueno, Quinchango, que hoy en día que tiene cosas de ska y reggae. Ajá. Pero fue una banda que se creó en Nueva York, pero hecha por venezolanos. Por dos venezolanos, que eran Blanquito Man y Negrito Man. Eran ellos. Tuve la oportunidad de conocerlos, de girar con ellos. Grandes personas, y Blanquito, un tipazo, falleció ya lamentablemente, pero un tipazo. Okay. Y aún andan por ahí haciéndole homenaje, que es algo que yo aplaudo para que no se quede ese legado ahí. Exacto. Pero la gran expresión del ska en Venezuela es
Desorden Público. Y tú, me imagino que lo empezaste a escuchar por los compañeros de estudios y eso. Exacto, por la escuela. También se escuchaba mucho Panda, aunque yo me resistía a escuchar Panda. Decía, no sé si me gusta o no. ¿Por qué? Porque, no sé, bueno, yo cuando iba en la secundaria iba en una escuela militar. Oh. Entonces, mucho de lo que tú decías o expresabas era como mal visto. Okay. Porque decía, bueno, también me gustaba Justin Bieber, pero en ese momento era closetera porque estaba en una escuela militar y no podía decir que me gustaba. Exacto. Bueno, a mí no, yo no sentía culpa, pero... Era como Justin Lovers, que le llamaban de closet. Ajá, exacto. Entonces, pues es que era una escuela militar, como mucha disciplina y te tiene que gustar. Se sentía como esa división de o te gustaba el rock o te gustaba la banda, ¿no? Porque también crecimos en... Pero es como es como infantil, ¿no? Eso. Ajá, es como tonto, porque ¿cómo no? Exacto. Entonces yo decía, pero es que a mí me gusta de todo, porque pues crecí con muchas influencias en casa y yo escuchaba de todo, salsa, boleros. Claro. También boleros me encantan, los boleros. Sí, muchísimo. Aquí en México hay mucha influencia del bolero y muy buenos grupos. Sí, muy buenos, buenísimos. Y eso. Sí. Pero entonces hay algo que yo llamo la influencia, que es la influencia directa, la que uno tiene, que es la música que uno escucha, y la influencia indirecta. Sí. O sea, entonces la influencia indirecta es esa música que ponen en tu casa, que tú no pediste que la pusieran, pero la pusieron. Exacto. O lo ponían tus padres, o tu abuelo, o tu madre, alguien que fuese, o tu hermano, o tu hermana. Ajá. Y ahí te ibas aprendiendo las canciones aunque no quisieras, y que después con el tiempo te crean un ancla bien cabrón, así de que vas y te viajas en el tiempo, entonces te empieza como le agarras cariño. Exacto. Esa es la indirecta. Y la directa es la música que tú escoges. Como exacto. Que algún día fuiste a un sitio que cuando vendían discos y eso, bueno, excepto Sam, porque todavía vende discos. Y, me gustó esta carátula, ¿no? Esta tapa de este disco. Lo voy y te gustó eso, ¿no? Sí. O fuiste a casa de una amistad y... ¿Qué es eso que estás escuchando? Esto es como me pasó a mí, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es Guns N' Roses. Ándale. Allá, muy venezolano. Guns N' Roses, le decía, ¿no? Así. Ver, suena fino. Digo yo, grábame ese cassette. Ándale, Entonces, un amigo me grabó el Use Your Illusion 2 de Guns, pero en un cassette de 60. Y ese era un disco de 90 minutos. Entonces, hay unas canciones que no estaban, que después las descubrí con el tiempo y yo soy súper fan. O sea, yo escuchaba eso. Sí, yo escuchaba eso, me levantaba escuchando sobre todo ese disco. Wow, pero en general, pues la discografía, yo adoro mucho esa época de los 90 en eso, y me abrió la puerta para otros estilos y otras bandas. Exactamente. Entonces, tú eras Justin Lover de Closet. Justin Lover de Closet. También, fíjate, tenía un novio en la secundaria que me prestó un disco, porque me decía, ¿ya escuchaste My Chemical Romance? Y yo, no, he escuchado que platican, pero no conozco nada. Y me dice, toma. Me dio un disco que no recuerdo cómo se llama el disco, pero es donde sale en la marcha fúnebre de los esqueletitos. No sé si la has visto. No. Bueno, me dio ese disco y dice, escúchalo. Y yo en ese momento, modo adolescente, no me gustó, y guácala, ¿no? Entonces ya las escuchaba. También escuchaba mucho. Porque era un rock como medio fresa, ¿no? Sí, exacto, porque también, muchos se sentía esa separación. Claro. Y yo decía, pero a mí me gusta toda la música, o puedo encontrar algo bonito en cada género, o algo que me gusta, porque pues yo soy cantante, yo soy músico, ¿no? Entonces digo, esto está bien padre, lo del bajo, lo de la batería, ¿no? Qué interesante. Y escuché My Chemical y en ese momento dije, no me gustó, pero amo My Chemical, me encanta muchísimo. Pero está bien. Lo que pasa es que ya en ese momento el rock se empezó a producir de manera diferente. Por eso suena diferente. Sí. O sea, ya no es nada más la producción que era más orgánico, y que empezaron a hacer otro tipo de cosas, pero aunque algunos pueden decir, no, que si no es rock, que si no sé, obviamente sí es, pero es una rama. O sea, el rock se convirtió en un árbol gigante con un montón de ramas y de injertos, ¿no? De cosas. Sí, exactamente. Pero vienen de esos estilos de pasa justo eso, de que lo produce gente o lo hace gente que ha absorbido cosas de otros estilos. Sí.
¿Ves? Exacto. Entonces pasa mucho en el metal, pasa mucho hay una banda que se llama Fear Factory, que su baterista en ese momento era, bueno, el que grabó los éxitos y eso, se llama Raymond Herrera. Ok. Entonces yo leí una entrevista en una revista y él decía, yo quiero la velocidad de Metallica con el sonido de Depeche Mode. Ok. Entonces, obviamente, para mí en ese momento era muy raro. O sea, si escucho Metallica, ¿cómo es que escucho Depeche? Ajá. Entonces, aparte que yo soy de un pueblo, la gente es más cerrada aún. ¿En serio? Ya lo dije en el otro episodio. O sea, no es un pueblo, es una ciudad pequeña, pero de cariño le decimos pueblo. Ok, San Felipe. Un saludo a mi gente allá de San Felipe que dicen que los que nos salimos nos olvidamos de San Felipe, que nos creemos no sé qué. Bueno, no nos creemos nada, porque allá simplemente empieza a ver el mundo de otra manera, diferente. Sí. Pero obviamente le tienes mucho cariño al pueblo. Exacto. Entonces, yo decía, ¿cómo? Claro, yo después, acá realmente cuando llegué a México hace 9 años fue que empecé yo a escuchar en sí Depeche. ¿En serio? Sí. Ok. Y dije, no, obviamente con razón a la gente le gusta tanto esto. Sí. Y aquí trabajé con una banda que tocaba canciones y era súper, así la gente le encanta todavía, tú lo pones así y le gusta, pues como que no puede faltar, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue que entendí, mira, estos tipos tienen crecieron con esa influencia, entonces ahí te das cuenta de por qué esa gente llegó donde llegó y porque se inundó de influencias, pues sonaba diferente y crearon otro estilo. Sí, exacto, no se dejaron llevar por el que dirán, ¿no? Ajá, así como que a mí no me importa, eran realmente irreverentes. Entonces uno más bien era tonto porque ¿qué iban a decir mis compañeros, mis amigos? No, eran irreverentes escuchaban lo que quisieran. Sí. ¿Ves? Entonces, me parece interesante eso, por lo menos que tú dices que escuchaste boleros y música latina, ¿no? Música caribeña. Salsa, cumbias. Sí, me gusta mucho. Por la familia es que cuando iba a casa de mi abuelita, ponían boleros, ponían Cristian Castro. También me encanta Cristian Castro. Cumbias. O sea, ahí se cocinaba, había fiesta o era cumpleaños de alguien y vamos a hacer de comer. Todos colaboramos para cortar verduras o todo esto. Y mientras ponemos películas o escuchamos música. Y era eso, era como pasar tiempo en familia escuchando música. Formaba parte de las reuniones familiares. Exacto. Una vez me tocó acá. Ajá. Perdón. Sí. Me tocó acá tuve una pareja acá. Ajá. Pero bueno, es una historia muy loca, pero no. En el aspecto de que chocábamos porque teníamos, no nos las llevamos mal, pero chocaba que ella tenía un estilo de vida y yo otro. Ok. O yo crecí con un estilo de vida diferente. Entonces pasó una Navidad con ella y fuimos a casa de unos familiares de ella y eso. Ajá. Entonces yo me sentía, no estaba mal, pues me entendieron muy bien y todo, pero sentía algo muy raro en el ambiente. ¿Por qué? Porque no había música. Un 24 de diciembre, ¿sabes? No habíamos puro conversar y esto y la música. Y después fue que caí en cuenta. ¿Y la música? O sea, yo por lo menos días como 24 de diciembre, 31, yo me levanto y pongo música. Exacto. Ajá. Y la música forma parte de mi vida, más allá de viéndola no tanto como un trabajo en ese aspecto, sino como una forma de entretenimiento, tiene que existir música. Sí. Entonces yo decía, y nadie, sí, como que, qué raro. Era eso, era el silencio, pues el extremo silencio. Entonces eso que me comentas está bien bonito porque así son los hogares latinoamericanos, son así. No sé cómo serán me imagino que también escucharán música los europeos, los gringos. Nunca, esperemos. Claro, si tienen su influencia y eso, he tenido oportunidad de viajar, pero no he estado como en fiestas así como eso. Pero sí, yo me imagino que sí. Pero en esa oportunidad fue muy raro para mí. Y entonces ahí, en eso que tú dices, es donde se van creando las influencias. Sí. Indirectas, que después de cuando uno es adulto te crean un ancla. Exactamente, lo que mencionas sobre las anclas emocionales. Exacto. De yo o luego cocino o hago caldito y pongo un bolerito. Bueno, también tengo un proyecto de boleros. Sí. Ajá, me gusta, me divierto. Sí, es como muy, muy, muy a gusto, muy. Siento que es un proyecto muy noble. Los boleros en sí son canciones que también tienen un lenguaje en la sociedad que. Claro. Que ya hace tiempo, ¿no?
que era cuando se escribían cartas, cuando ibas a ver a la persona. Actualmente ya es como más fácil de, a ver, manda un mensajito, ¿no? Ajá, claro. Y ya no es como de, mira, te traje una carta, un dibujo. Pero en esos entonces me gusta cómo el bolero describe el amor, el romanticismo. ¿Tú hiciste carta a algún novio o alguien? Sí, como compositora, como no, sí. Sí. Te inspirabas y eso. Sí, yo decía, a ver, mis musos, ahí les van mis cartas. Claro. No, yo nunca hice cartas. ¿No hiciste cartas? No, mentira, claro que sí. Ay, yo dije, ¿cómo crees? Claro que sí. Te voy a contar algo muy curioso. Tenía como 13 años. Ajá. Yo tuve una novia que era muda. Okay. Es chistoso, pero fue que le tuvo un accidente, sí escuchaba, pero no hablaba. Pues tuvo un accidente, se golpeó la cabeza de niña y no hablaba. Y ya no, ok. Entonces, ella tenía unas amigas, yo la conocí por ellas, eran amigas en común. Sí. Y ella me escribía cartas. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo me escribe cartas así? No, es que ella me dice, porque según yo nunca la escuché hablando, pero tenía como una forma de lenguaje. Pues entonces iba escribiendo, entonces, me imagino que te escribía, vamos a ponerle esto. Y ella, yo creo que fue la novia que más cartas me hizo. ¿En serio? Tenía un montón. Y decía cosas, cursil, pues, o sea, de chavito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ella me mandaba esas cartas, pero las cartas eran algo genial porque podía ser personalizado realmente. Cuando la sentía, me imagino que habían vivos que tenían como, ¿cómo le llaman aquí? Un machote, ¿no? Ah, sí, copiar y pegar, ¿no? Lo mismo en esta, lo mismo en la otra. ¿Qué le escribo? Risa, esta que le escribí hace 2 años. No, está bien. Sí. Pero es bonito eso. Sí. Y hoy en día se mandarán cartas. O como tú dices, se mandan mensajes de texto. Sí, yo creo que ya es más difícil, ¿no? Pocas son las personas, pero seguro sí hay. ¿Por qué crees tú que no? Yo tengo una teoría. Pero dime tú. Creo que la inmediatez de las redes sociales hace que, bueno, tú cuando mandabas una carta te esmerabas, hasta incluso le echabas perfume, no sé si tú eras de esos, pero yo sí le echaba. La Colonia Menem. Exacto. Ya había una que se llamaba Chico. Ah, ok. Chico. Ajá. Entonces era del perfume, el besito, de que se acuerde de mí. Y no sé si alguna vez has mandado una carta por correo o un paquete o algo así. Sí, ajá. De las estampitas, vas e implica un esfuerzo, ¿no? Entonces creo que de las redes sociales, pues ya está la inmediatez de, le voy a mandar mensaje a tal. Sí, son herramientas que al paso de los años tenemos que nos facilitan ciertas cosas, pero también, no sé, eso de mandar cartas estaba bonito. Claro, lo que yo creo que pasa es que como uno se ve tanto con la gente o se comunica tanto, si no la veas, no hay nada acumulado para decir. Ok, entonces, no acumulas información, no acumulas nada. Claro. Entonces, ¿qué vas a decir en la carta? Lo mismo. Ajá, exacto. ¿Ves? Ajá. Y hay cartas famosas de próceres, por lo menos en Venezuela, nuestro prócer mayor es Simón Bolívar y él tenía un gran amor, bueno, tuvo mucha historia de amor porque era un tipo... era ojo alegre. Ajá, o sea, bastante. Claro, era el general Bolívar, o sea, el libertador, o sea, en todos lados que llegaba... Y eso es que dicen que era chaparrito y medio feo. Ajá, pero era un tipo muy aguerrido. Ajá. Entonces... pero él tuvo un gran amor que fue su esposa y murió al año de haberse casado. Eso le dolió mucho y fue como que lo hizo decidirse a dedicar su vida a la guerra de independencia, para la causa independentista que le llaman. No sé. Y tuvo otro amor que se llamaba Manuela Sáenz. Sí. Entonces hay unas cartas de Manuela a Simón Bolívar, al libertador Bolívar y viceversa. Y hay un libro de esas cartas. Wow. Y era todo un poeta. O sea, ¿En serio? No sé qué. Impresionante. Por ahí, a ver si consigo algunos, te la voy a mostrar. Por favor. Para que las veas así como que, coño, dice uno, mira, con razón, era piquito de plata que le dicen. Tenía la labia poderosa. Exacto. Pero entonces había eso de que había que esperar para contarse algo. Bueno, acumulo experiencia y vas contando y dices, ya está. Porque la emoción que había en el momento que tú le enviabas una carta con alguien, a tu amado o amada, a cuando lo veías ya que se veían en un lugar secreto, porque ni siquiera digamos íntimamente, sino en un lugar secreto cuando no está muy niño, a menos que sea muy precoz. Sí. Bueno, estás ahí.
Y todo eso, o sea, robarse un beso o me agarró la mano. Y me agarró la mano. Esa emoción, el que esté escuchando eso y está pasando por esa etapa, aproveche porque eso se pierde con los años. Sí. Sí, el primer amor, o los primeros amores. Es que, y uno no puede competir con el primer amor de alguien. O sea, yo puedo tener una pareja y yo no puedo aspirar que mi pareja sienta lo mismo que sintió con ese primer amor. Ah, no, claro. Ajá. Pero hay gente que sí compite con eso. ¿En serio? ¿No te ha pasado? No consigo gente así de loca. Ay, no. No, gracias. No, pero estoy buscando. De repente no hablas y eso, pero cuando cuentas, yo soy una persona que no me puedo poner celoso porque mi novia cuente que sí, o que me cuente a mí, ni siquiera que se ponga ahí en bueno, a dar una conferencia, ¿no? Pero que me cuente a mí, no, bueno, qué sentía. Y claro. Es emocionante y yo no puedo competir con eso. Ok, bueno, es que, perdón que te interrumpa. No, tranquila. Bueno, es que también el primer amor es en la etapa en la que estamos descubriendo, ¿no? Toda esta parte en la que llegan las hormonas, en la que sientes la dopamina al 100%, claro. De agarrar la manita, de todo eso, porque son cosas nuevas también. Entonces... Empiezan a sentir ciertas cosquillas, ¿no? Sí, es que sí, lo sientes mucho, ¿no? Claro. Porque son hormonas, son emociones que es la primera vez que sientes. Entonces, no sé, nunca había escuchado eso de competir con el primer amor. He escuchado gente que dice, no, es que el primer amor no se olvida, ¿no? No, claro. Exacto. Bueno, no sé cómo será para los demás, pero al menos para mí sí fue inspiración para muchas canciones. Claro. Y recuerdo, por ejemplo, este chico que te digo del disco, yo lo recuerdo con mucho amor, digo, qué bonito, o sea, porque también fue parte de mis vivencias y parte de mis influencias musicales. Claro, no hay que confundir el hecho de que recuerdes a alguien de tu primer amor, que lo recuerdes bonito, a que ese primer amor creas que tú toda la vida vas a estar enamorado de él. Exacto, o sea, no, es diferente. Exactamente. Así que yo sentí por ti esto o aquello, pero tampoco te creas la... Ahí ya me quedo, ¿no? Ahí me quedé ya, no, porque sí, porque eres el mangazo. No, pues no, exacto. No, sino que eso, mira... Lo que sentía yo por ti, y bueno, lo desperdiciaste, ¿no? O viceversa. Ajá, exacto, también pasa. Porque así uno a veces derrocha amor en quien no debe. Así como uno a veces derrocha dinero en lo que no debe. Ay, sí. También derrocha amor. Y no hay que sentirse culpable por eso. No. ¿Sabes? Entonces, tu primera canción que escribiste fue de amor. Fue de desamor. De desamor. De desamor porque fue lo que más me movió en ese momento. Yo el amor lo viví y dije, ay, sí, me siento bien padre. Y yo no sabía, yo dije, ay, para siempre, ¿no? A los 13, 15 años decía, ay, sí, para siempre este primer amor. Resulta que no. Entonces la primera canción fue de desamor. Fue de desamor porque decía, no, ¿cómo se va a terminar esto si tan bonito y te quiero, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si escribo todo eso? Y dije, o sea, agarré y saqué, aunque de ese sí me dio como, no saqué una canción tal cual. Sí lo escribí, pero dije, no sé. No la escribo, no la saco porque era muy íntima. Es que era muy íntima, exacto. Claro. El primer amor, pues, no, la primera desilusión. O sea, tú nunca has roto un corazón. Sí. Sí. Pues claro, sí. Todos hemos roto un corazón. Sí. De hecho, hice una canción sobre eso. Yo la escuché, por eso te lo pregunto. El día que compartimos tarima, tú. Sí, la escuchaste. De alguien que dejaste en la friend zone. Encontrarte me vi hace unos años que era yo, todo perdí por alguien más. Tú estabas ahí pero no era nuestro tiempo, Yo buscaba algo de paz y te perdí. Veo fantasmas de ti en todos lados. Hay cajas sin abrir, no pudimos
nos hicimos mucho mal. Tú estabas ahí, pero no era nuestro tiempo, nuestro tiempo. Yo buscaba algo de paz y te perdí. En otra vida sí se nos dio, en otro amor sí funcionó. Y a pesar de todo, me da gusto que estés bien, me da gusto que estés bien. Yo me lo busqué, tú estabas ahí, pero no era nuestro tiempo, nuestro tiempo. Yo buscaba algo de paz y te perdí. Pero no era nuestro tiempo. Sí, es que es muy común que uno diga, ay, es que me lastimaron, no, es que siento esto, pero pocas veces la gente acepta cuando uno la regó con alguien más. ¿Qué hace que una mujer deje a un hombre en la friendzone? Siempre me he preguntado eso, o sea, porque yo obviamente yo he estado en la friendzone alguna vez en la vida, algunas veces. Ajá. Bueno. Pero ¿qué hace que una mujer dice, coño? Porque yo siento que la friendzone es como que la mujer, en el caso de la mujer, dice, sí me gusta, pero no me termine de convencer. Ay, es que ahí está lo feo, ¿no? Como que siempre uno busca la persona que no le hace caso. La persona que no está al pendiente de ti, porque el que está ahí dispuesto, el que se le llama el intenso, dices, ay no, porque está muy, muy disponible. Entonces, a veces, bueno, uno ya cuando lo sana, vas a terapia, dices, ay, eso está bien raro, ¿no? Ya. Es algo que vienes arrastrando. Ajá, exacto, que vienes arrastrando. Entonces, muchas veces de esa canción que te digo, yo pasé por un proceso terapéutico de entender de por qué elegía a las personas que elegía desde mi herida. Entonces, elegía a las personas que no me elegían. Entonces, no sé si así pase mucho. Yo creo que sí, ¿no? Lo que me quieres decir, según interpreto, es que las personas pueden poner a alguien en la friendzone porque no te hacen sufrir lo suficiente. Exacto. O sea, desde raro, tu herida. Sí, claro, es súper raro. Es raro si no estás consciente de tus heridas emocionales. Sí. Ajá. Entonces, es muy fácil elegir a alguien desde porque me hace sentir esto, no porque la otra persona sea responsable, amoroso, etcétera. A veces es porque te hace sentir, ¿no? Pero lo físico no resuelves. No importa lo físico. Claro. O sea, sí. Emocionalmente todo está chido, pero físicamente no me gusta. Es que también hay varias conexiones, ¿no? O sea, sí. O sea, hay conexiones espirituales, emocionales, mentales y físicas. Claro. Entonces, si una persona te atrae físicamente, ay, me gustan sus ojos, no sé, lo que te guste, lo que te traiga, ¿no? Ese no sé qué, ¿no? Ajá, ese no sé qué, exactamente. Entonces, no tiene que ser a fuerzas hegemónico lo que se conoce en la sociedad. Ajá. Pero, pues sí, también importa, porque pues si vas a estar con una pareja, también te tiene que gustar físicamente, eso es importante. Que tú lo veas y la veas. Y se te antoje así. Así, ese caramelito ahí viene. Mío. Exactamente, sí. Mira lo que me saqué en la lotería de la vida. Exacto. Sí, pues si vas a estar con alguien que también se te antoje, lo disfrutes, que pero esa gente que dice, no, a mí no me importa el físico. No sé. ¿Tú crees que...? Yo tampoco creo que sea como sincero eso. Sí, yo no creo que sea al 100%. Yo aquí hablando pendejada, porque a lo mejor puede salir alguien. No, claro que no, porque yo tenía un novio feo, no sé. Un novio feo. Yo creo que esa gente que hace así es porque
no quieren a alguien más bonito que ellos, que los opaquen, que los opaquen. No, yo aquí hablando cosas, bueno, debe haber gente así, pero pero así, no, este es muy bonito, más bonito que yo, o más bonita, no. Wow. Yo tengo que ser bonito de la relación. Es que si hay gente a mí así. Nunca me ha pasado, ¿no? Yo siempre he sido el feo de la relación. Pero Okay. Yo creo que obviamente tiene que haber una atracción física. Sí. Pero también de cómo te haga sentir la persona. Sí, también. Porque también he conocido gente que está por alguien porque está bonito, está bueno, que como dicen, ¿no? Ajá. Como decían en mi época, porque está bueno o está buena. Ajá. Pero es una gente que no tiene nada en el coco. No, o sea, no tienes nada de qué platicar, ¿no? No, exacto. Si no tienes nada o ni siquiera es una persona de bonitos sentimientos que sea que tú digas, mira, esta persona, yo admiro de esa persona que de verdad es súper generosa. Tiene unas capacidades de amar que yo no tengo. Exacto. Y voy a aprender de eso y me voy a dejar querer o amar o qué sé yo, ¿no? Pero yo he conocido gente así súper superficial que a lo mejor con el tiempo se da cuenta, yo sí fui pendejo. Porque Wow. ¿qué le veía a este? Porque hay gente que nada más es bonita y ya. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, y hay gente que de repente no es tan agraciada. Yo creo que es la parte de la vida, ¿no? O sea, algo Sí. no te causa como medio cringe, algo que es muy perfecto. Sí. No existe la perfección. O tú ves a alguien que es como que es como súper perfecto todo. Así como que es raro. Sí. Es algo así como... Algo tiene de malo. Como diseñado. Algo como diseñado. Así que como tú ves... Es súper raro alguien así. Sí. Sí, lo es. Entonces, o veo hoy en día muchos influencers y eso que tú los ves en los videos y este pana súper perfecto, el cabello, los dientes, todo. No, sí, puro aparentar, ¿no? Ajá, así como que, no sé, es raro. Sí. Es raro eso. Pero, entonces, escribiste tu canción de amor esa que era muy íntima para ti. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención que me dijiste que tú, cuando empezamos a hablar para el podcast, que tú eres una persona tímida, me dijiste. Sí, introvertida. Introvertida. Pero no es como difícil porque pararse sola, tú con tu ukelele ahí y cantar, eso es de muy valiente. Yo no haría, yo no, que soy músico, no, me cuesta. Aunque tú no lo creas, yo soy una persona tímida también. Ok. Pero he luchado contra eso. Sí. O sea, la gente cree que ser tímido es como ser calladito siempre, sino que tienes tus momentos de timidez. O sea, me da mucha timidez llegar a un sitio, a una fiesta donde no conozco a nadie. Conozco a una persona, entonces te sientes así como que... Sí. Como yo me voy. O sea, como perrito con el rabo entre las piernas. Entonces... o ir a preguntar algo, tengo que preguntar algo allá en aquella ventanilla. Ay, tengo que ir. Sí. Y claro, obviamente tengo 47 años. Sí. Entonces, sería muy extraño que yo de 47 años no pueda superar eso, o sea, dominarlo. Ok. Pero es la parte del ser humano, que obviamente tienes que sentir timidez, miedo, rabia, todo eso. Porque hay una generación que dice, no, es que tienes que luchar contra todo eso. O no puedes sentir rabia. Si te sientes bravo, no puedes expresarlo. Pero como no, ¿entiendes? Exacto. Somos músicos también. Exacto. Y esto también lo comentaba en el podcast pasado. Sí. De un término que le escuché a un cantante que se llama Carlos Baute. No sé si lo conoces, venezolano. Pegó por ahí una canción con Marta Sánchez. Sí. Bueno. Yo lo escuché en un podcast y dijo algo sobre las personas paz con S, que son personas altamente sensibles. Sí. Entonces yo busqué el término y eso, y siempre he creído que el que se dedica al arte es más sensible que otras personas. Sí, exactamente. Entonces, sí. ¿cómo haces tú para dominar eso? ¿El escenario? Porque sí, hablas bien y te expresas o ya tienes como tu guión. ¿Esto es lo que voy a decir o qué? No. No, bueno, es que también ha sido un proceso. Yo no sabía que por ser músico, bueno, no es que tenga que, pero no sabía que me iba a presentar enfrente de tanta gente. En algún momento 2024 canté en el Zócalo de la Ciudad de México por parte del gobierno. Y hubo un momento para esa presentación, yo creo que fueron unas 30,000 personas, 50,000, no sé, pero sí fue bastante imponente ese escenario. Claro. Y hubo un momento en el que me pregunté, ¿lo hago o no lo hago? O sea, ¿lo hago o no lo hago? Claro, porque dudas, exacto, dudas. No significa que no vas a dudar, que no vas a sentir miedo,
pero es un proceso, es también creérsela, que estás ahí por algo. Sí, por supuesto. Y también sirve mucho como músico, al menos a mí me sirve tener un personaje en el escenario. ¿Cuál es tu personaje? Extrovertida. Ok. Mi personaje... es tu alter ego totalmente. Mi alter ego, exacto. Así lo construí porque dije, es que yo quiero darle lo mejor de mí a la gente. O sea, que se puedan sentar, parar, bailar y puedan soltar un poquito de lo que traen en la mente que a veces aqueja. Y dije, bueno, o que tú puedas desahogarte en el escenario, ¿no? Que también a lo mejor alguien le está pasando igual de mal que tú en tal canción que tú escribiste, y te entiende y haces que esa persona pueda llorar. A lo mejor no había podido llorar. Entonces yo creé ese personaje súper extrovertido, a veces chistosa, porque dije, pues, ¿por qué no? Si ya estamos en el escenario. Sí, que tienes el poder. Pero ahorita dijiste algo muy importante, lo de no haber podido llorar. La gente subestima a veces o ve de mal manera la importancia de llorar. Sí. Porque está como, a veces como de una olla expresa ahí que estás a punto de explotar. Y yo considero que el hombre nace con eso de que ¿cómo vas a estar llorando? Tú eres un hombre. Exacto. No puedes llorar. Yo, ¿cómo no? Entonces, o sea, si me sale una lágrima es porque puedo llorar. Exacto. ¿Ves? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que limitar, ¿no? Reprimirme eso, ¿no? Sí. Otra cosa, yo pasé por una etapa de depresión acá en México, porque por muchas cosas que me pasaron y todas se juntaron. Sí. Entonces, ahí donde me di cuenta de que yo en mi vida nunca había estado deprimido, sino que había estado triste, que es diferente. Wow, sí. Pero en ese momento dije, no, estaba deprimido y cualquier cosa me daban ganas de llorar. Sí. Cosas así como... Y era así, y dije, no, bueno, voy a decir, quiero llorar, voy a llorar. Sí. Y a lo mejor hice el ridículo con alguna gente o lo que sea. Pero ya después cuando te curas, de cierta forma, que lo superas, te das cuenta de, sí, obviamente sí estaba. Y quedas como sensible de todas maneras. Queda como esa herida, es como cuando te cortas y sientes como la cicatriz, ¿no? Queda una cicatriz ahí bien fuerte. De hecho, ¿has visto la película de Intensamente alguna vez? Sí, claro. Ahí explica perfecto lo de las emociones, el por qué es tan importante, porque existe mucho esto de sí, no llores. Los hombres no lloran, ¿no? Claro. Y a veces ¿cómo se diría? Guardar emociones, reprimir emociones. Exacto, que es lo que te lleva a guardar todo y a no poder expresarte. Entonces, lo acabas de mencionar, las personas altamente sensibles, somos las que nos dedicamos en su mayoría a la parte del arte. De los músicos también, exacto. La mayoría, si no es que todos. O hay gente que de repente no se dedica, pero que nace con eso. Que también. O sea, que le gusta el arte, pues, pero tienen esa capacidad. Sí, por lo exacto. Menos hay gente que de los poemas, ¿no? Los poetas, y que le gusta escribir y eso, o leer. Entonces adquieren como esa capacidad. También. O no sé si nacen o quieren, pero sí son sensibles y tienen esa visión del mundo de otra forma y diferente. Entonces, ¿desde cuándo escogiste tú? Entonces, cuando empezaste a tocar, no empezaste con el ukulele, ¿no? No. ¿Cuál fue tu primera experiencia musical? La guitarra. ¿Y tocaste en alguna banda o algo? ¿Cómo fue? ¿Tu primer escenario aparte? Mi primer escenario. Bueno, mi primera banda fue en, creo que 2020, 2021. Pandemia. En pandemia. ¿Qué pasó? Sí, dije, ahorita es el momento para despegar un proyecto. No, perfecto. Sí, exactamente, para músicos. No, estaba, ahí no sabía todavía cómo componer bien canciones. O sea, tenía la idea, pero todavía no sabía cómo establecerlo en armonía, en melodía, etcétera, ¿no? Y yo, junto con Janet Portilla y un bajista muy, muy bueno, Suriel Guzmán, hicimos un proyecto como de pop-punk y de muchas influencias, porque también era como, me gusta esto, me gusta el otro, claro. O sea, de todo un poco, ¿no? Entonces, de ahí empecé como ya a tomármelo más en serio.
ya decir, a ver, necesito estas canciones, necesito ya sacar mi música, porque los covers son muy bonitos. Claro. Pero también como músico, al menos como compositora, sí sentía esa necesidad de crear, de hacer canciones, de ya necesito todas las ideas que... Exacto, lo que tengo aquí necesito expresarlo, escribirlo, musicalizarlo. Entonces empecé a agarrar el pianito, también estaba estudiando música, entonces eso fue lo que me ayudó muchísimo a entender más las ideas que traía, lo que quería gestionar, lo que quería crear. ¿Cómo se llamaba esa banda? Esa banda nunca tuvo nombre. No tuvo nombre. No tuvo nombre. ¿Por qué no tuvo nombre? No sé. ¿Pero dónde tocaron? Pues es que era pandemia. ¿Y no tocaron en ningún lado? No tocábamos en ningún lado, desgraciadamente. El proyecto inició, pero pues ahí no tuvo muchos... ¿Y cómo se acabó? Porque a veces es traumático lo que se acaban las bandas. Porque a veces es una relación así como que... Ya yo he estado en tantas bandas o he compartido con tantos proyectos que ya conozco los síntomas. Empieza alguno a alejarse, responde tarde. Ya no van los ensayos. Cancela la mera hora. Entonces ya hasta que dice que a veces da coraje porque, güey, si no quieres, di que no sigues y ya. Ok, fíjate que ahí no... gosteando ahí. Ándale, que te gostean. No fue así. Simplemente tuvimos como cada quien sus proyectos y ya no se pudo gestionar la banda. Okay. Entonces se quedó en ese bello momento de empezar la banda, pero ya no trascendió a algo más. Exacto, pero curiosamente ellos fueron muy, muy importantes para mi proceso como persona, mi proceso creativo. Claro. Ajá, porque también me decían, Dani, ponte las pilas, ¿cuándo nos das canciones? Y yo, ay, no sé, ¿no? Pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Muchas bandas le ponen esa responsabilidad al cantante. Sí, es muy común. Y tú, güey. Y te toca. O vamos a sentarnos, vamos a hacer un camping de composición. Exacto, ajá. Entonces era un poco de también ese proceso, esa inspiración de Dani, ya haz canciones, y yo ay, ok, espérenme. Apenas estoy aprendiendo esto en la escuela. Ajá. Claro, y tampoco pretendan que la primera canción que haga va a ser un hitazo, va a ser un hit, digan, exacto. Qué expectativas, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, y de ahí pasaste a... Ahí pasé a terminar mi carrera. Okay. Yo estudié en Bellas Artes, estudié ópera. Estudié música y especialización en la voz. Qué bien. Ajá. Entonces ya terminé de estudiar, pero estaba trabajando en OCESA. Ajá. Yo era subcoordinadora ahí en algunos recintos. Ok. Ajá. Entonces... ¿Lo tuviste aquí? ¿En dónde? Eso lo llevó César, ¿no? Aquí en el Metropolitan. El Metropolitan también me tocó. Me tocó en algún momento trabajar en un concierto de Fobia. Estuvo muy bonito ver su soundcheck. Muy bonito. Que pudiste ver nada más el soundcheck. Sí. Pero está bien, es como un concierto íntimo. Es increíble cómo se ponen a organizarse. O sea, dicen, no, vamos a hacer esto. Pero ellos son muy, no quiero decir perfeccionistas, sino que son muy disciplinados. O sea, de verdad le dan calidad. Tienen muchos años exacto. Haciendo música, ¿no? Exacto. Y ¿cómo se llama? Huidobro es el que es como el que lleva ahí lleva todo, ¿no? El carro, le decimos nosotros, es como bastante exigente. Ok, eso. Sí. Okay. Yo he visto varios podcasts de él y es un personaje que me llama la atención. No sé si sería yo como amigo de alguien así, pero pero llama la atención porque es un tipo que como clavado de cierta manera, quiero lograr esto y lo voy a hacer. Sí, muy disciplinado. Entonces yo vi un podcast que él hablaba, que creo que fue con Javier Paniagua, que él hablaba de cuando hicieron el Unplugged, que creo que fue como para la pandemia eso. Órale. Y él explicaba ahí unas cosas. Ajá. Y yo no había visto el Unplugged. Y fui, lo busqué y no, está genial. La idea que él creó para eso está bien. Nosotros decimos loco, pero realmente es algo bien creativo. Ajá. Y yo, no, pero mira, este plug está bien chido. Y porque como cambiaron sus canciones a las versiones en acústica. De hecho, yo no había visto algo así desde Villor. Y yo me imagino que él de alguna manera se inspiró en eso, porque Villor hizo incluso de teclado de copas está interesante, súper interesante. Wow, eso no lo he visto. Verlo, es un viejillo, pero está súper interesante. Yo me imagino que él, sí o sí tuvo que haberse inspirado de ahí, las cosas que hizo. Pero
perdón, no se copió, sino que creó su concepto. Su concepto, sí, entonces, se inspiró, ¿no? Qué bueno que tuviste la oportunidad de verlos ahí. Y es muy largo el soundcheck. Sí. Fue muy largo. No recuerdo. No. Es que yo un ojo lo tenía en el trabajo y otro en mi recital en línea. Ajá, entonces yo estaba estresada. Claro. Sí, pero fue muy bonito tener esa oportunidad de escucharlos, de ver, de ver detrás de su show, de su tal cual, el soundcheck. Muy interesante. Okay. ¿Y por qué saliste de Ocesa? Mucho estrés. Es que sí era mucho estrés. Sí, o sea, era días en los que... Es que también estaba estudiando. Estaba estudiando música. Estudiar música en lo tradicional, al menos me tocó que era muy demandante. Entonces, había días en los que yo llegaba a la escuela ya con mi uniforme de trabajo, salía de la escuela, me iba a trabajar a los conciertos, me quedaba en el Palacio de los Deportes a dormir y al día siguiente vete a la escuela otra vez. Entonces... ¿Y hay dónde dormir ahí? Sí. Qué loco eso. Sí, pero no se puede decir. Pero bueno, okay, un secreto. Sí, Y secreto. ahí pero, ¿y qué te decían tus padres? Mi papá sí me decía, tómatelo más en serio. Claro. O sea, si vas con esto en la música en serio, tómatelo de verdad. O sea, ya haz tus canciones, ya grábalas, sí, eso está bien. Tienes que hacerlo. Mi mamá decía, no, regresa a tu carrera. Es que... Tenías como las dos así vocecitas. Sí, las dos vocecitas, no, ten algo seguro. Y yo decía, pues es que ya, yo estudié en algún momento física en la UNAM, ¿no? Un tiempo, no fue mucho. Pero a mí me gusta mucho la astronomía. Entonces dije, ¿por qué no hacer una carrera de esto? ¿No? Y ya sirve que mamá ya no deja de, ya no me comenta, oye, algo en serio. Entonces, ya estando ahí en la UNAM estudiando todo lo de física, yo decía, ¿y cuándo voy a ver música? Claro. ¿Y dónde está la música? ¿Y cuándo le voy a enseñar a alguien a cantar? O sea, ¿dónde? ¿En qué momento, no? Entonces salí de esa carrera, me metí a otra carrera de contabilidad y administración pública. No sé por qué los músicos que no se quieren dedicar a la música se meten ahí. ¿En serio? Sí, no, muchos he conocido así. Es muy común, ¿no? Ajá, pero no sé por qué. Es que es matemática, sabe. Todo es número y eso. Sí. Aunque la de física te hubiese servido mucho, por lo menos para el audio es mucha física. Exactamente. Ajá. Pero sí dije, no, es que no, la música me hace sentir algo que otras carreras, otros hobbies, no. Claro. Por ejemplo, la astronomía sí es algo que disfruto, lo leo, es algo muy bonito, pero es un hobby. Claro. Y la música es como no sé si mi todo, pero sí siento que es una parte muy importante de mí. Que dar clases, cantar en escenarios, componer, todo eso es como toda mi vida. Pero si te he visto ahí cuando publicas cosas en tus historias y que te stalkeo, que estás bien movida, pues porque das clases, varias cosas, ¿no? Sí, muchísimo. No, imagínate, pero no eres... O sea, lo cual dice que no eres una persona floja. No. Aquí le tienen otra palabra, pero no le voy a decir. No eres una persona floja, estás bien movida, pues tienes como una disciplina de hacer tus cosas, dar clases. ¿Das clases de qué? Doy clase de composición de canciones, de piano y de canto. Ok. Ajá. ¿De dónde? Por parte del gobierno. Ah, ok. También Azcapotzalco. Sí, conocí a gente que anda. Ajá. Sí. También Alcaldía Azcapotzalco, allá también doy clases. Pero está bien. Ajá. Eso también es algo que disfruto. Fíjate que eso es lo importante, que mucha gente lo sepa, de que sí es posible vivir de la música. Sí. La otra cosa, que vivir de una sola cosa de la música, no, ¿verdad? No es imposible, pero es más difícil. Sí, es muy, muy complicado. Ajá, en mi caso, yo toco, hago ingeniería de audio en vivo, produzco. ¿En serio? Ajá. Y eso. Entonces me gusta esa diversidad dentro de la música. Sí. Hay gente que no, yo voy a ser famoso, como que no sé, que para poder llegar ahí vas a sufrir mucho. Hay que sufrir mucho. Sí, pero tú estás interesado en aprender instrumentos. Sí, muchísimo. Y eso también es bastante importante, porque hay gente, no, yo soy músico, pero que toca, o es cantante, no, yo canto y ya. Y ya, ¿no? Ajá. No toco nada. Sí. Entonces no ven la importancia de tocar un instrumento armónico. Sí, es que, bueno, es que a mí me gusta hacer canciones. Entonces dije, no solo quiero más.
O sea, tengo esta necesidad de crear, no solamente con la voz, la melodía, ¿no? También quiero un instrumento que me ayude a crear lo que tengo en mente. Claro. Ajá, entonces también lo de la batería me resultó algo súper nuevo. Yo pensé que ya no iba a aprender a tocar otro instrumento. No, mientras uno esté vivo puede aprender. Sí, exacto. Y bueno, bueno, es que ya ni eso, porque uno ha visto gente con ciertas condiciones que tocan instrumentos. Sí. Pero aprender batería, que la gente de repente lo subestima mucho. Sí. Pero eso te da un concepto rítmico muy importante. Sí. Que a la hora de cantar te va a ayudar mucho. Exactamente. Sí. Te va a dar cierta independencia ahí que sin darte cuenta cuando lo veas, mira, esto no lo podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Exactamente. Aparte, no es lo mismo, aunque somos músicos, tenemos como, ¿cómo decirlo? Cada quien tiene un rol en el grupo, en el equipo, ¿no? No es lo mismo estar como melodía principal, como en la voz, claro, que como batería. Porque ya como batería digo, ¿cómo es que como cantante yo no escuchaba esto? Ajá. ¿No? La batería es la base, es el corazón de la canción. Uh-huh. Entonces, no es como que muchas veces algunos cantantes dicen, no, síganme a mí. Es Ajá, como, no es así. No, porque no. No se puede. Aparte, cuando tú ves clases, una de las primeras clases que te dan es el pulso. Sí, el pulso, exactamente. Entonces, quien te dé el pulso te lo da la batería o la percusión, lo que vayas a hacer, ¿no? Ahí. Ajá. Entonces, ahí tienes que seguir al pulso, tu pulso. Exactamente. Pero, y después, bueno, viene la armonía y todo eso, que es donde entra el bajo, que forma parte como de ambas cosas. Entonces, exacto. No sé, me hiciste acordar fue ¿De qué? ¿Cómo se llama? De Volver al Futuro. Ay, ¿por qué? Los cambios en fa, creo que dicen no sé, sígame y no sé qué. ¿Cómo? Porque a veces, porque también no puedes tocar una guitarra o un instrumento puro chan. No. Entonces se escucha súper raro. ¿Se escucha igual? Entonces vas ahí chan. O sea, si te mueves, haces síncopa dentro de tu pulso y todo eso, es lo que le da la variedad de la música. Exactamente. Entonces, sí, la batería es una gran responsabilidad. Sí. Y cuando mis primeras clases que me dieron, sí, fue, no, tú tienes que llevar el ritmo, no adelantarte, estar pendiente de esto, estar pendiente del otro. Y dije, ¿en qué me metí yo aquí? Sí, de hecho, claro, que con el tiempo ya te das cuenta que, bueno, todo va andando a la vez. Sí. Pero no es una cosa como que tan mecanizado, pues es como arranca en automático. Uh-huh. Pero para eso hay que estudiar. Muchísimo. Hay que prepararse. Porque hoy en día veo muchos bateristas y me preocupa de que yo no toco con metrónomo. No, a mí no me gusta. Wow. O no, tocar consecuencias no sé qué. ¿No? ¿En serio? Sí. Y entonces ven eso. Y ven, los escuchas tocar y no tienen peso en la batería. Entonces como que, no es que a todo lo toques duro. Es que cuando haya que tocar duro, sepas tocar duro. Exacto. Entonces los toco y entonces, no, estos panas que... Sí. O sea, entonces ahí es donde te diferencias cuando tú tocas con tu instrumento con seguridad. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, y eso lo da la práctica, no estudias. Tú no puedes estudiar tu instrumento cada vez que vas a ensayar nada más. Sí, no. Una cosa es estudiar tú solito, uh-huh, ver en lo que tienes que trabajar, y otra cosa es llegar al ensayo, ensamblarlo con los demás, porque el ensayo nada más es para ensamblar todos juntos. Exacto. Y la presentación ni se diga, ahí no llegas a ensayar, ahí ya llegas a montar y soltar lo que ya practicaste durante tiempo. Y es muy importante que digas eso, porque esto, bueno, como este podcast va dedicado a la banda emergente, uh-huh, entonces muchos creen que el ensayo es para ponernos a sacar las canciones, para producirlas, ¿no? Hay ensayos de producción, si quieres producir así, hay ensayos de ensamble. Uh-huh. Entonces hay gente como que, no, bueno, pasa mucho en el hueso, ¿no? En el cover, de que, envíame las canciones, no, bueno, sí, en el toquín nos vemos. Sí. ¿Y cuándo ensamblas? ¿En qué momento? Ajá, entonces no... Es una banda que suena, pero es simple, suena bien, pero falta no hay como algo más. No hay alma, ¿no? De eso. Uh-huh. Entonces... Hay gente que no ve eso como infravalorado o sí, como que eso ¿para qué? Sí, exacto. Entonces es muy importante eso, que obviamente te aprendas las canciones en tu casa, te aprendas la estructura, hagas todo y aquí vienes a ensamblar. Por cierto, hoy tengo un ensayo con una amiga y tengo que ponerme a hacer unas guías en un ratico de las canciones. Sí, ok. Entonces,
hay mucha gente que no hace eso. Y por eso muchas veces truenan las bandas. ¿En serio? Sí, porque siempre hay unos que sí hacen la tarea y otros no. Y otros que no. Es que eso desanima muchísimo, ¿no crees? Claro. Que dices, pongo mi esfuerzo, mi tiempo, me perfecciono, saco las canciones y llegas al ensayo o llegan tarde, o llegan crudos, entonados. Flameados, ¿no? O flameados, y tú ya llegas, bueno, vamos a trabajar porque este tiempo que tenemos, pues no es, puede que sea mucho, puede que sea poquito, pero vamos a trabajar. Y hay gente que, no, ¿en qué tono está? Y tú, no se sabe ni la tonalidad, ¿verdad? No, exacto, ni la tonalidad, que es lo más a mí últimamente esencial. me pasa mucho que se me olvida cómo empieza. Sí pasa, ¿no? ¿Cómo es que empieza? No, ya. Ajá. Pero es ponerle, tú tienes que saber tus capacidades, pues. Sí. Porque el en vivo, ya como tú dices que estábamos hablando, que te gusta es el en vivo con el público, es otra cosa. Sí. Tú de repente en el ensayo vas, ensayas su estructura, estás ahí, pero ahí es la gran responsabilidad. Sí, exacto. Aparte, no sé si te pasa, pero yo siento que cuando uno ensaya, tú estás como muy introspectivo. Pero cuando estás ya en el concierto, tú ya no puedes estar, sí hacia adentro, pero claro, tienes que conectar con el público. Que es otra cosa. Por eso es que se les recomienda a las bandas si ensayas, pero no te quedes toda la vida ensayando. No. Sobre todo cuando estás empezando. Exacto. Porque va a pasar eso, así como que alguien ahí mirando ahí un zapato. Exacto. Mirando un zapato ahí como que... Y entonces ahí aprendes que tienes que interactuar con el público. Sí. Y donde tienes que crear tu alter ego. Yo hace tiempo le decía a un amigo, yo le decía, no puedes ir a tocar vestido como si vas a acompañar a tu mamá al médico o vas a apagar la luz. No. O sea, no tú puedes. eres esa persona. No voy a decir el nombre para no quemarlo. Ay. Pero tú eres esta persona aquí, pero aquí eres de esto. Sí. ¿Sabes? Entonces tienes que crear tu alter ego. Entonces pasa mucho que cuando tú ves a tu artista favorito que te lo consigues en la calle, y a veces te decepciona porque, no, es que no sé, es como... Anda en chanclas, ¿no? O así como, es como mamá, porque no me saludó, ¿no? O me saludó así como medio frío. Si no, esa persona tiene su personalidad, está desconectado de su personaje. Exacto, ¿no? Y allá es otro personaje. O sea, y cuando esa persona hace eso, es porque ha llegado a una madurez. Sí. Porque te das cuenta, porque imagínate a alguien que le ha pasado a muchos músicos que nunca salen de personaje y viven su vida loca y mueren. O sea, literalmente terminan muriendo en los excesos. Cuando tú te desconectas totalmente, es mejor que, bueno, ya fui, toqué, ya, ahora soy la persona normal. Exacto. Y ya que tengo una casa, que pago renta, que saco la basura y todo eso. Sí, ¿sabes algo ahorita que mencionas eso? Hay algo que en clase de interpretación les digo a mis alumnos. ¿Tú crees que Luis Miguel todo el tiempo está de traje en su casa? No. Luis Miguel de seguro está en chanclas, en chones, en su sala viendo exacto, a ver, exacto. ¿No? O Cristian Castro que no hace nada. Ajá. Entonces, no todo el tiempo puedes estar en modo personaje. También debemos aprender a separar en dónde sí y en dónde no. ¿Tú crees que Cristian Castro siempre está en modo personaje? No sé, yo creo que ante la sociedad sí. Yo tengo un amigo, bueno, nos hemos hecho amigos, ajá. Que tocó con él, ha tocado con él, un saxofonista, gran amigo, el amigo Manny. Sí. Es un tremendo saxofonista y es un tipazo, tipazo. Y yo le pregunto, y él dice, no, él es mi amigo, pero está loco. ¿En serio? Dice que tiene y así otros artistas que los he visto que hablan de él de que es un tipazo pero que está loco, pues. Wow. Y todos se lo achacan a ese que era hijo de este y de esta, ¿no? De donde no tenía de dónde salir, pues. Ándale. Talentoso. Sí. Cristian Castro es un artista que yo admiro mucho desde mucho hace tiempo porque sonó mucho en Venezuela. Okay. Y siempre su registro vocal, todo lo que hace, o sea, es algo impresionante. Pero al final da risa eso, ¿no? Y su sinceridad, ¿no? Yo no hago nada y no me gusta hacer nada. Y pues, ¿a quién no? O sea, llega alguien que le gustaría un momento, no hago nada y vivo de mis regalías, de mis intereses, de lo que vivas. No, aparte no va a dar su secreto, no va a decir, claro. no va a abrir su intimidad. No. Y también es muy curioso, él es bien metalero. Ajá. No sé en qué canción. No sé si en Azul metió una guitarra bien así, bien rockcito. ¿Sí te acuerdas? Ese creo que fue el disco que produjo Kiko Cibrián, el guitarrista de Luis Miguel.
Uy, buenísimo. Siempre tiene una que otra cosita. Incluso creo que tiene un proyecto de metal por ahí. Sí. Que sí conoces a Vampiro, ¿no? El que tocaba con Maná, que después que era guitarrista, que toca con Jaguares. ¿No es ese el Vampiro? Entonces... No, el que toca con Jaguares, que fue guitarrista de Maná y toca con otras bandas ahí. Bueno, él se reunió con él en Los Ángeles, creo que vivía, y vivió un tiempo. Él comenta pues que él vivió un tiempo con él con el mismo depa. Pero él dice que no, está loco. Se caga de risa. Entonces, y hicieron unas canciones y unas cosas. Tiene un material por ahí de rockerón, bien rockerón. Y tiene un nombre y toda la banda, por eso ahorita no me acuerdo. Si de repente si alguien sabe, que lo escriba ahí, ponga algún link. Pero es que creció aquí, México es bien rockero. Sí. México es súper rockero. Sí. Y es lo... A veces entre lo raro y lo chido, por decirlo, de que tú entras a una tienda de abarrotes y está sonando Pink Floyd. Sí. Digo, ¿qué es esto? Sí. O entras a una tienda de abarrotes o en un tianguis, ahí está la señora, tiene una bocinita y está sonando Deep Purple, ¿no? O The Cure. Sí, como... Es toda esa variedad. Sí. Claro, hoy en día que si banda, que si lo otro, pero lo de los rockeros pasa. O te montas en un taxi, está un señor X, pero estás escuchando que The Doors. O no sé si... Hay ahorita un cantante que está como muy de moda, Malilla, que es de reggaetón. No sé. No sé si lo has escuchado. No, nunca. No. Bueno, está es malillo, muy... Es malillo. Es malillo. Okay. Es buenillo. Es buenillo, ¿no? Aparece en un TikTok diciendo, el que no quiera que se baje, porque pone una canción y es de rock nacional. O sea, tú dices, bueno, un reggaetonero, no, es ese estigma, ¿no? Como de un reggaetonero tendría que escuchar reggaetón. Claro. Pero no siempre es así. Mira, yo tengo mi teoría con respecto a eso. Y la gente de repente no lo entiende, sobre todo muchos músicos. Muchos que empezamos en la música, empezamos escuchando la rock y eso, ¿no? Sí. Y todos crecimos con el sueño de tener una banda de rock, ahí hacernos famosos y todo eso y para allá, pero en el camino te das cuenta que tener una banda es andar como en una canoa de esas de vikingos, ¿no? Que tiene varios remos. Sí. Entonces al rato te cansas de que tú estás remando y el otro no. Tú remo y el otro no. Entonces me monto yo en un bote. Tengo 2 remos que puedo remarlo yo. Entonces, y ese bote es el estilo musical que descubres, el cual tienes talento para hacerlo y que te va a ayudar a construir el sueño que tú vienes soñando, valga la connotación, desde pequeño. Y te va a llevar a la gloria que tú quieres, ¿no? a la meta que tú deseas. Entonces, si quiero, pero a veces te cansas de cargar con la gente, de empujarlo, cargar pesos muertos, váyanse a su casa. Sí. Y yo me dedico a otra cosa. Sí, exacto. Entonces, así han crecido gente del rap, del trap, de un montón de gente. Entonces, tú no ves cuando, creo que fue J Balvin que sacó un cover ahí de cuando Metallica sacó como no sé cuántas canciones de reversiones de ellos. Y él sacó una de Enter Sandman, una versión ahí medio, como un remix realmente, fue lo que hizo. Ok. Y él dice, no, es que yo solo escuchaba cuando estaba en bachillerato, le decimos allá. Por allá le decimos así. Cuando estaba en el liceo, pues. En la prepa. No sé, cuando era estudiante. Sí. Y digo, ¿cómo? Pues así escucha. Nosotros crecimos escuchando eso. Y ese disco cuando... Bueno, yo soy de esa época cuando salió el disco. Sí. Entonces, mira, aquí salió el disco. Y cuando yo lo escuché, dije, ¿qué es esto? Suena bien, qué fino. Entonces, claro, de repente veías, yo renté, me acuerdo que hay un video que se llama 1 año y medio en la vida de Metallica. Es viejo, pero pasa por todo ese proceso, ¿no? Entonces, que tú dices, que lleva una vida súper... ¿Cómo es que estos tipos estaban casados? O sea, ¿en qué momento iban para su casa? Entonces, allá en el pueblo había unos sitios donde era como un blockbuster, pero casero, ¿no? Homemade. Eran de gente que ponía su negocio de renta de VHS y eso. Wow. Entonces, en uno que estaba allá en una avenida, íbamos ahí y yo lo vi. Yo, mira que estas eran 2 cintas de VHS. Y entonces era un pedo porque nunca conseguías una u otra. O sea, eran 2. Entonces, está esta, pero entonces, bueno, renté una un día y después renté la otra.
Entonces, y la otra cosa era conseguir el dinero para rentarla, ¿no? Porque cuando eras estudiante, bueno, estudiante pobre es muy jodido. Sí. Entonces yo cuando vi eso de subir a los conciertos, cómo grababan el disco ese, el disco negro, dije, no, pues que yo quiero hacer eso. O sea, quiero tocar, quiero hacer eso. O sea, y en el momento de mi vida que me fue bien con la música, tocando con una banda, no era rock lo que tocaba. Teníamos mucha influencia rock, pero no era rock. ¿Qué tocabas? Era una mezcla ahí como entre la salsa y el reggae, algo ahí. Yo después te paso unos links. Sí, me parece bien. Es una banda medio prohibida porque yo después te explico. Pero no fue bien. Wow. Entonces, por ahí andan algunos tocando y todavía se resisten a morir. Sí. Pero fue el camino que me llevó hasta allá a vivir mi sueño. No pude ser Metallica. Sí. Y hoy en día toco rock y lo disfruto y me gusta. Ajá. Entonces, tengo las bandas de cover porque también me dio la espinita de... A veces estábamos en la peda y escuchábamos las canciones y yo, qué buena canción, me gustaría tocar esa canción. Entonces, ya me disfruto la música, pues, de ese aspecto de que ya he logrado esto, ahora voy a hacer esto. ¿Qué me impide a mí tocar lo que yo quiero? Nadie, yo. Exacto. El impedimento me lo pongo solito. yo. Exacto. Entonces, no hay una fórmula que tú digas, no, tú tienes que tocar esto, o tú tienes que no, tú toca lo que tú quieras. Entonces, por eso, en el caso de que tú quieres tocar ukulele, aparte que el ukulele es súper cómodo, ¿no? Sí. Va contigo es para muy todos bonito, lados. Sí. Y ahí lo tocas. Sí. Entonces, también me acuerdo mucho del cuatro venezolano, que es un cuatro, un instrumento que es más parecido así. Sí. El cuatro cuerdas, que la afinación es distinta. Sí. Entonces, también hay amigos que tienen cuatro y lo llevan para todos lados y tocan. Y mutó, pues, mutó en el aspecto musical, porque eso fue creado en Venezuela para la música del llano. Ajá. Y entonces de ahí pasó también para la música de los Andes, para toda la música folclórica. Ajá. En su mayoría 3/4 y ese octavo. Pero ya lo meten en el ska, que Quinchango fue la primera banda que nosotros escuchamos que la metió en una canción que se llama Confesión. Nosotros, mira, que va a ser un 4, ver, qué loco, ¿no? Y ahí todo el mundo se sacó ese estigma de que un 4 no puede estar en una banda de ska o de rock o lo que sea. No, ya mucha gente lo ha hecho. Sí. Entonces, el ukulele, que no sé dónde nació, si es hawaiano en verdad. Es hawaiano. Ya ahora está en todos lados también. Sí. O sea, es como más comercial. Sí, como que empezó a ser como muy popular. De hecho, ukulele significa en pulga saltarina. ¿Ah, sí? Pulga saltarina, ajá. Qué loco. Ajá. Sí, de hecho ese nombre se le dio porque pues tal cual es como un instrumento muy agudito, muy chiquito, sí, muy alegre, no sé. Pero, ¿y por qué te decidiste? ¿En qué momento llegó el ukulele a tu vida? Así ¿El ukulele? Me voy a comprarme este. Ay, bueno, fue cuando es que veía muchos videos de covers. Yo dije, yo quiero tocar covers. O sea, me gusta mucho, pero quiero hacer mis versiones, ¿no? Está bien. De música que me gusta, de Belanova, de no sé, de quién más hice, de Matiz, creo, ¿no? Entonces empecé a ver a Melissa Robles, no sé si ubicas Matiz. Sí. Bueno, es una chica que empezó a tocar el ukulele y meterlo en las canciones de Matiz, y eso empezó a llamar mucho la atención. Entonces ella subía covers a su canal y luego enseñaba cómo tocarlos. Y dije, yo quiero tocar ese instrumento, suena muy bonito, muy agudito. Y mi papá, cuando era niña, me compraba mis instrumentos, ¿no? Entonces ya cuando crecí, yo dije, papá, es que yo quiero tocar el ukulele. Me decía, espérate, deja que junte. Y le digo, no, papá, es que ya me queman las manos, quiero aprender, ya necesito. Tenía esa necesidad de ya aprender a tocarlo, ¿no? Y me dice, no, espérate. Y en eso yo tenía como, ¿hay un ahorro? Y dije, híjole, ¿qué hago con este dinero que tengo ahí? Que me sobra. Que me molesta. Y dije, bueno, ya me voy. Y me fui a una tienda de ukuleles que se llama Ukulelería. Y de hecho hay una cantante que me gusta mucho que es Andrea Corona, somos amigas, y en ese momento yo también es una influencia muy bonita para mí, Andrea Corona, porque ella también hacía covers con ukulele. Entonces yo dije, ay,
ya quiero, necesito aprender, ¿no? Entonces fui a esa tienda y ella trabajaba ahí. Entonces me acuerdo que ella me explicó, a ver, mira, este tipo de madera, hay híbridos, hay de plástico. Y yo dije, a ver, ¿qué sonido quiero, no? Claro. Entonces vi un ukulele Shark, Macala, creo. Uno chiquitito, se llaman, los nombran por tamaños, ¿no? Okay. Era uno chiquitito, una pulguita, un soprano. Ajá. Entonces yo dije, yo quiero ese. Entonces yo ya iba de regreso a casa y yo, no, ya quiero tocar. Entonces ahí me ves en el transporte público tocando, ni sabía cómo, pero ahí le estaba haciendo, ¿no? Entonces llego a mi casa y mi papá me dice, ¿y luego qué pasó? No, que me ibas a esperar. Y le digo, papá, es que ya no puedo, ya esperé demasiado. Y me dice, ay, bueno. Yo te iba a comprar de Hawái directamente. De Fender. Ajá, este de Fender. Yo así de, bueno, sí me lo puedes comprar. Pero este es para aprender. Este es para aprender. Nada más es un ratito. ¿No? Y después sí me regaló uno más profesional, un Fender, un tamaño tenor, un rojito. Ajá. Y porque hubo un momento, hay ciertos instrumentos con los que uno empieza que sientes ya que el instrumento le falta mayor calidad. No sé si te ha pasado. Sí, que te quedas limitado y dices, necesito, le tengo mucho aprecio a este instrumento que me ayudó a aprender, pero necesito más. Entonces ya después mi papá me dice, bueno, toma. Y yo, gracias. Toma este Fender. ¿No? Okay. No, es que Fender. Papá, Gibson sacó uno. Es que fíjate que hay uno que vi. Tiene otra característica para complementar. Exacto. Y hay un amplificador. Mire, fíjate donde ha llegado la comercialización del ukelele, ¿no? Sí. Y tú has visto el UK Bass, que es como un ukelele pero bajo. Sí, buenísimo, está bien bonito. Súper. Sí. Yo la primera vez que lo vi, se lo vi un señor tocaba así como música latina. Ajá. Y yo, ¿qué es esto? Sí. Yo ni sabía cómo se llamaba. Ajá. Pero sonaba como un baby bass, pero súper potente. Sí. El cuerpecito tan chiquito. Sí. Y después fue un amigo que me dijo, no, es un UK bass. Sí. Y yo, mira, qué de pinga esto. Sí. Pero fíjate dónde ha llegado ese instrumento. Sí, como que se popularizó muchísimo. ¿Y tú no tocas ni jarana ni nada de eso? No, siempre he querido aprender, pero no. Pues que también está interesante ese instrumento. Sí, es que aparte los rasgueos son muy difíciles, ¿no? Eso sí sí está complicado, la verdad. Mira, bueno, ya no vamos a ir porque sé que estás ocupada, tienes una agenda muy apretada. Ay, sí es cierto, tengo que dar clase. Yo sí. Y nos falta grabar las 2 canciones. ¿Qué canciones nos vas a tocar? Uy, ok. Les voy a cantar esa canción que mencionaste hace ratito. La Friendzone. Se llama Fantasma. Okay. Esa canción, yo no me había dado cuenta. A la gente le gusta. Sí. Y sufre. Y yo, bueno. Y me encanta. Bueno, es que hace tiempo no la quería tocar, pero... ¿Te daba pena así? No me daba pena, me daba tristeza. Es que cuando recién pasó yo dije, ahorita escribo, pero después dije, ya no la quiero tocar porque me pone triste. ¿Pero tú te arrepentiste de decirle a esa persona que no? Sí, muchísimo, sí. Pues era una persona muy, muy linda, era una persona muy sana. Llegó una persona adecuada en un momento en el que yo no estaba sana. Claro, o sea, no estabas curada. No estaba preparada. Entonces, le agradezco porque también me enseñó mucho y gracias a eso existe esa canción. Pero sí, aceptar que yo la regué, que... No, pero era lo mejor. Realmente fue lo mejor para él. De verdad no se dio cuenta, fue lo mejor para él. Porque si no estabas... Energéticamente no estabas bien. No estaba en lo mismo. Iba a ser. Y él iba a sufrir. Sí, exactamente. Ya años después lo entiendo y digo qué bonito que no nos quedamos juntos. O sea, que él reconoció y saber que aunque había mucho cariño, fue de, bueno, no me hace bien esta persona, claro. ¿No? Entonces sí fue difícil. Y actualmente ya lo recuerdo con mucho amor. Le agradezco muchísimo esas enseñanzas porque me enseñó con mucha paciencia. Y pues que aunque no se quedó en mi vida, le escribí una canción. Y que algo muy valioso. Sí. Es muy valioso eso, que alguien te escriba una canción. Sí. Bueno, como Rata Inmunda, Animal Rastrero. Ay, también. Te le escribieron, pues. También, ajá. ¿Y la otra canción? La otra canción se llama Café de Mañana. Ok. Esa la escribí para 2 personas muy importantes en mi vida. Una
es mi abuelita. Ya falleció mi abuelita. Y de hecho, cuando empecé a tocar el ukulele, ella fue la primera persona que yo dije, mira, abuelita, te voy a cantar una canción. Y me cuatrapié muchísimo. De hecho, hay un video por ahí. Pero ella me vio con mucho amor. Claro, me aplaudió y dijo, wow, o sea, le hizo bien en esos momentos tan difíciles para la familia. Claro. Pero ella siempre me motivaba a ser más sociable. ¿Y estaba muy mayor tu abuelita? Sí, creo que tenía 82, 83 cuando falleció, sí. No, llegar a esa edad sí. Es todo un logro. Sí. Yo creo que yo no voy a llegar ahí. Ay, ¿cómo crees? No sé. Bueno, si dice uno que me muero de 110 años. Sí, exacto. Pero sí, a esta edad yo tengo una perspectiva diferente. Que hace 20 años, a esa edad no me quiero imaginar. O sea, la gente ve las cosas con otra perspectiva. Sí, total. O sea, y energéticamente todo es diferente. Por eso pasa lo que tú dices, que tú sentiste que no diste tu mejor ejecución, pero ella vio en ti ese propósito. Sí. Y lo recibió así, de esa manera tan bonita. Sí, ella siempre me decía, ándale, sal, platica, anímate. Ella siempre me decía, ándale, sé más sociable, más extrovertida, ándale. Claro. Ajá. Qué bien. Sí. ¿Y tus redes sociales? Estoy como Daniel en TikTok, en Instagram, en Facebook, YouTube. Tienes la misma en todos. Es difícil, ¿viste? Conseguir a veces la misma libre en todos. Sí. Bueno, en Instagram está como Daniel. Ajá. Pero sí. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. De tomarte el tiempo. Sé que estás bastante ocupada. Y aceptar mi invitación, porque también, o sea, no tenemos mucho tiempo conociéndonos. Entonces, yo así como que, güey, ¿qué? No. Gracias por la invitación. Es que es raro. Y donde te conocí, ahí en Capitán Gallo, que es el hoyo funky más famoso de Ciudad de México. ¿En serio? Sí, todo el mundo ha pasado por ahí. Yo trabajé ahí un tiempo. Trabajé un tiempo y por eso me dan chance ahí el Fernando de armar eventos y eso, pero es un sitio que energéticamente está cargado con una vibra medio rara. Sí. Y Fernando se ríe de eso, pues, y esas cosas, pero a veces me doy un rol por allá. Ay, qué chido. Entonces, bueno, nos coincidimos ese día que te dijo, fue pana, mi pana que te invitó. Ajá. Que nos conocimos ahí. Sí. Estaba chavito cuando le entró, ya estaba grande y hasta más gordito está. Ajá. Y que lo ando jodiendo. Sí. Pero fíjate, en ese sitio he conocido bastante gente interesante. Es bien loco el sitio, pero he conocido bastante gente interesante. Y he visto un montón de bandas pasar por ahí. Pero bueno, te reitero las gracias por haber venido. Y bueno, vamos a grabar las canciones ahorita, aunque la gente ve una en la mitad del podcast y una al final. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos a darle. Me parece bien. Gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. Si me ves, tus ojos cansados están, tal vez no dormiste esta vez. Café, empieza otra vez. Te preparas atenta, eres guía en días de caos y tal vez será una nueva oportunidad empezar desde aquí. Y tú, de fuerza increíble, tan valiente y capaz, cuidas de todos, pero ¿quién cuida de ti? Cuidas de todos, pero ¿quién cuida de ti? Oh,
vez te tenías que ir. Soy quien soy gracias a ti. Y sé que orgullosa estás tú. Te deseo todo el amor. Gracias por todo y más. Y tal vez será una nueva oportunidad empezar desde aquí. Y tú, de fuerza increíble, tan valiente y capaz, cuidas de todos, pero ¿quién cuida de ti? Cuidas de todos, pero ¿quién cuida de ti?